Justamente Mario Ackerman está en comunicación con nosotros y ya lo estamos saludando. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Gonzalo? Bien, muy ¿Cómo está bien. Muchas usted? gracias por atendernos. Por Bueno, favor, es un gusto. la doble jornada que va a continuar esta tarde, recordamos a partir de las 16 allí en el Zoom del piso 3 del Paseo de la Ribera, tiene un contexto además laboral muy complicado, ¿no? En la Argentina ustedes están hablando de derecho laboral en un contexto de muchas complicaciones en materia, en el mundo del trabajo, me imagino con una demanda para los abogados en tema de despido, de suspensiones y demás muy importante, doctor. Sí, como dice usted, es un contexto complicado en el mundo, pero los argentinos siempre hacemos las cosas un poco peor, así que es más complicado para nosotros. Claro. Digo, ¿por qué complicado en el mundo? Porque hoy, usted decía, el mundo del trabajo. Hoy está en discusión quién está dentro y quién está fuera del derecho del trabajo. Están todas estas cosas como Uber y las entregas estas con bicicletas y motos. Hay toda una discusión acerca de si son trabajadores o no son trabajadores. Nosotros le agregamos, pero eso pasa en todo el mundo, o sea, es una discusión todavía no saldada. Pero nosotros tenemos un par de cosas más. Uno, tenemos una situación de crisis, de dificultades económicas generalizado, y la crisis impacta en la empresa, y el impacto en la empresa afecta a las relaciones de trabajo, despidos, suspensiones, desempleo, no contrataciones, o sea, esto por un lado. Pero además tenemos otro condimento que es el trabajo en negro. Nosotros tenemos un 40% Claro. de trabajo en negro, que en algunas actividades es más alto todavía, como es en el campo, en el trabajo doméstico, y en otras es grave y alto, como es en la pequeña y mediana empresa, y cada una tiene sus causas. En algunos casos es desconocimiento, en otros casos es legítima defensa, entre comillas. La pequeña empresa a veces no le queda más remedio porque los números no le cierran, y compite con las grandes empresas que tienen ventajas por todos lados, ventajas en los costos de compra, ventajas fiscales, ventajas crediticias, o sea, todas cosas que la pequeña y mediana empresa no tiene, y termina defendiéndose, bueno, pagando salarios en negro o contratando en negro. Y esto es una solución de corto plazo, porque un día el trabajador se enoja y termina en tribunales. Claro. Entonces, nosotros tenemos un escenario complejo, y ya le digo, todo esto sazonado con la crisis, o sea, con la caída del consumo. La caída del consumo afecta a las empresas afectan al empleo. Y es por esto que nos pareció, cuando el Foro del Trabajo me invitó, el Foro de Derecho del Trabajo me invitó a hacer alguna exposición en su momento actual, y le dije, mira, acá lo que más se ve en todos lados son despidos y suspensiones, Claro. a veces con causa, a veces sin causa. Realmente la empresa le cuesta, a las empresas les cuesta acreditar que la falta o disminución de trabajo no le es imputable, que es lo que dice la ley, porque la jurisprudencia ha entendido que, bueno, si usted tiene dificultades en el comercio, en las ventas, etcétera, esto forma parte del riesgo empresario, de manera que si tiene que pedir, pague la indemnización completa. Bueno, Claro. entonces ahí tenemos también un escenario de debate complejo. Interesante. Entonces, sí, lo escucho. No, le consultaba si sobre algo que hizo especial hincapié, que es la informalidad o el empleo negro. ¿Esto es un Sí. problema de la coyuntura o estructural en la República Argentina? De área cultural, ¿no? O sea, Cultural. creo que se mezcla todo, porque hemos tenido trabajo en negro en niveles muy altos, aún en épocas de prosperidad, o por lo menos de Claro. crecimiento económico. O sea, los primeros años de gobierno de Kirchner, por una concurrencia de causas, no porque hayan sido particularmente talentosos, sino por la devaluación, por la aparición de algunas inversiones, el blanqueo de una cadena de cosas, las condiciones económicas eran mejores, teníamos tasa de crecimiento del 8 al 9% anual, y sin embargo manteníamos el 40% de trabajo en negro. Claro. O sea, bajaba el 38, subía al 42, o sea, eso está medio estancado en ese número. Y también es un problema, porque fíjese que ahora está en debate un proyecto de reforma, del proyecto de blanqueo, el proyecto de Exacto. ley de blanqueo, que
que inexplicablemente, es del gobierno ese proyecto, inexplicablemente no lo presenta el gobierno sino un senador, pero es el mismo proyecto con pequeñas correcciones que el gobierno intentó instalar en 2 oportunidades. ¿Y cómo lo ve a ese proyecto? ¿Cómo lo evalúa? Ya le contesto antes de que me pregunte. Es malo. Es malo por lo siguiente. O sea, tienen, entre comillas, lo bueno y lo malo. O sea, en lo personal, yo soy partidario de los blanqueos. O sea, la gente dice, no, pero es un castigo al que cumplió y es un premio al incumplidor. Bueno, esto es parcialmente cierto. Cuando un empleador, lo vuelvo a decir, tiene trabajadores en negro, más de una vez es porque no puede hacer otra cosa, porque no le cierran los números. Entonces, no puede dejar de pagar el teléfono, no puede dejar de pagar la luz, no puede dejar de pagar el gas, no puede dejar de pagar los servicios porque le cortan. No puede dejar de pagar los impuestos porque va preso. Entonces, ¿qué hace? Y tiene negro, entonces no paga las cotizaciones a la Seguridad Social porque él sabe que le puede reclamar es el trabajador, y el trabajador, entre estar desempleado y trabajar en negro, prefiere trabajar en negro. Entonces, esta suerte de complicidad termina generalizándolo. Y se da esto, insisto, en la pequeña y la mediana empresa. Las grandes empresas, los grandes grupos económicos no tienen trabajo en negro. Tienen algunas otras cosas, pero no tienen trabajo en negro. Entonces, darle esta oportunidad a la pequeña empresa, a la mediana empresa, a mí no me parece malo. Lo que sí, esto tiene que venir rodeado de ciertas salvaguardas. El proyecto del gobierno en cierto modo lo tiene, porque dice, la síntesis sería, bueno, usted blanquea, y le perdonamos todo lo que debe, pero si de acá en adelante lo agarramos un día con un trabajador en negro, le cobramos todo lo que le perdonamos. No está mal, no está mal, eso está bien y a mí me parece bien. ¿Dónde está el reproche de esta parte de la ley? Entonces, algo deberían pagar, o sea, no es que sea gratis. Claro. O sea, porque finalmente se quedaron con el dinero de la Seguridad Social. Claro, y todo este tiempo, claro. Jubilados, está bien, que no, porque fíjese usted, cuando se hizo el blanqueo del dinero, hace 3 años, apenas el gobierno de Macri, un blanqueo así es, de capitales. Fantástico. Sí, el blanqueo de capitales, que no vino bien a todos, o a unos cuantos. Sí. A los que por una u otra razón tenían dinero que habían declarado, cobraban, bueno, lo que fuere, pero hubo que pagar por esto, o sea, no fue gratis. O sea, se blanqueó el dinero, hay que pagar el 5 o el 10%, salvo sumas pequeñas, pero los grandes capitales que blanqueaban tuvieron que pagar y el Estado tuvo una recaudación muy importante en ese momento. O sea, insisto, no fue gratis. Pero esto tampoco tendría que ser gratis. Es decir, porque en este caso la gratuidad no es facilitada por el Estado que deja de cobrar un impuesto, deja de ser cobrado por el sistema de seguridad social. O sea, esto afecta a los viejos, esto afecta a la gente mayor, o sea, que son los que no tienen recursos suficientes. Entonces le digo, algo habría que pagar, o sea, el 5 o 10% de los blanqueos, como quiera que sea, y después el castigo. Esto es una parte de la ley. El problema que tiene esta ley, y si terminara ahí la ley diría, está bien, está bien, no tengo reproches mayores, salvo esta pequeña cosa. Sí. Claro. Pero usted tiene del otro lado otra cosa que viene con la ley, que la desnaturaliza absolutamente, que es absolutamente innecesaria y que abre una sospecha acerca de las intenciones. Que lo tenía el proyecto originario del gobierno, el segundo proyecto del gobierno, y esto lo viene a traer. Y es la reducción radical, o casi la virtual eliminación, de las multas para los que tienen trabajadores en negro, no para los que los tuvieron. O sea, actualmente, hoy, si un empleador tiene un trabajador en negro, un trabajador no registrado, y el trabajador reclama, las indemnizaciones se multiplican y pueden llegar a multiplicarse por 5. Bien. Por 5. O sea, pueden llegar a ser 5 sueldos por año de antigüedad. Bien. Claro. Esto actualmente es así, es la ley de empleo, y ojo, no es una ley de la locura de los primeros años de Kirchner y de Cristina. Esto es la ley de Menem y Cavallo. Claro, mire usted. O sea, no estamos hablando de una reforma progrera. Claro. Viene de la época de Menem y Cavallo del año 91, que se fortaleció con el gobierno de la Rúa, con Cavallo, con otra ley más dura todavía. O sea, esto funciona así. Y funciona. Pero ¿cuál es la lógica de esto? Le dieron la posibilidad de blanqueo en aquella oportunidad del 91. Y no le dijeron, si vuelve a contratar en negro, le sacamos la ventaja. No, le dijeron, si usted contrata en negro, no denunció, o en el futuro contrata en negro, la indemnización se multiplica por 5. Le digo por 5, tiene sus matices, pero a veces un poco más, a veces un poco menos, pero puede llegar a esto.
¿Qué hace? Pero esto es una espada de Damocles sobre la cabeza del que tiene el negro. O sea, el que tiene el negro sabe que se juega aquel día que lo agarren, paga. ¿Y paga a quién le paga? No le paga al Estado. Le paga a aquel al que lo embromó directamente, que es el trabajador. Claro. Porque ahí si viene y dice, no, pero tuvo la complicidad del trabajador. Pero el trabajador no es que fue cómplice conscientemente. O era esto o nada. O se moría de hambre o trabajaba en negro. Entonces no le dan la opción. Entonces, el que tiene la llave, el que tiene la pistola, que puede disparar, es el tipo que lo tiene adentro de la empresa. ¿Está claro? Y a ese que lo contrata en negro, el empleador sabe que no lo puede despedir, porque si lo despide la indemnización se multiplica por 5. Claro. ¿Está claro? Este es un muy buen instrumento, que no funciona extraordinariamente bien. ¿Por qué? Porque el trabajador reclama cuando se quiere ir, no reclama para que lo blanqueen, sino reclama para que le paguen más. Pero el empleador sabe que es un riesgo que corre. ¿Está bien, claro? Bien. Doctor, buen día, Javier es mi nombre. Viendo su currículum de 25 hojas en un PDF, que es bastante extenso, Uy, le redujeron. bueno, le quiero preguntar brevemente, ¿cómo es un poco la situación en Brasil? Porque siendo tan populoso, tanta gente, imagino que el carácter de informalidad debe ser sobreabundante, aparte de la cuestión de cantidad de gente, de dinero, de millones. ¿Cómo es un poco explicándole el lenguaje llano para el que no sabe? Mire, en ninguno de los países vecinos la tasa, salvo Paraguay, la tasa de informalidad es tan alta como en la Argentina. ¿Por qué? Porque cada uno de estos países tiene regímenes de contratación laboral, de despido, pero sobre todo de seguridad social que no son comparables con el nuestro. Brasil tiene una ventaja adicional, que tiene una estructura administrativa de muy alta calidad. O sea, el Ministerio del Trabajo, la Autoridad Administrativa del Trabajo, en un país federal como el nuestro, tiene un desarrollo mucho más importante. Los técnicos, los inspectores están bien remunerados y el sistema funciona. O sea, porque lo que funciona para que no haya trabajo en negro es el control administrativo. ¿Está claro? En Uruguay es bajo también, ¿pero por qué? Porque es una cultura de cumplimiento. Yo decía hace un rato, es un tema cultural. Y en Chile prácticamente no existe, pero también porque el costo de la seguridad social es muy baja. Cada uno tiene una razón distinta. ¿Está claro? Bien. Ahora, sí, por eso digo, uno que dice, ¿cómo te va vos? ¿Comparado con quién? Porque hay que ver con quién nos comparamos. Claro. Por supuesto, si nos comparamos con cualquier país europeo, no nos podemos sentar a conversar. Sí, claro. Podemos comparar con los vecinos. Y a los vecinos les va mejor que a nosotros, pues ya les digo por esto. O sea, una de las causas centrales de la informalidad es el alto costo fiscal. Claro. El alto costo que da. Usted, por cada peso que cobra el trabajador, el empleador paga 65 centavos más. Claro. O sea, en el 65, eso es altísimo, pero es altísimo a cambio de nada. Porque si fuera altísimo a cambio de algo, bueno, después conversamos. Pues después va con una jubilación miserable. Esto es lo que hace que el trabajador tampoco se preocupe si lo tienen en negro. Bien. Doctor, la última. Hay siempre una discusión eterna que cada tanto vuelve, ¿no? Que parece nunca saldarse con respecto a la necesidad de flexibilizar las relaciones laborales porque si no, no se contrata más trabajo. ¿Qué hay con respecto a esa afirmación que, como decía, cada tanto vuelve? Mire, acá hay dos maneras de ver las cosas. ¿El trabajo es una mercancía o el trabajo no es una mercancía? Desde el Ciclo y Carrera Novarum de 1891 se entiende que el trabajo no es una mercancía, que usted no puede tratar a los trabajadores como si fueran porotos, como si fueran autos o como si fueran piedras. Son personas. ¿Qué digo con esto? La empresa, si le ofrecen porotos baratos, compra y hace stock. Si los inmuebles están baratos, invierte en los inmuebles y lo guarda para venderlo después. Entonces, abaratar el costo de estos productos puede facilitar la acumulación y la compra. Ahora, con los trabajadores no es lo mismo. Una empresa contrata a un trabajador si lo necesita. Claro. Y si no lo necesita, por muy barato que se lo den, no lo va a contratar. O sea, si yo tengo una empresa en la que funciona en el límite con 10 trabajadores porque no tengo venta, no tengo consumo, por la crisis, lo que sea. Me dice, mire, le ofrecemos 8 esclavos. ¿Los quiere? Y lo primero que pregunté es dónde los pongo. Claro. O sea, la empresa, esta es la diferencia. El trabajo no es una mercancía. Los trabajadores no son recursos humanos. Los trabajadores son personas que trabajan. Y trabajan y la empresa contrata trabajadores cuando los necesita. Y si se lo ofrecen barato, no los puede guardar en stock, abrir un estante y acumularlos ahí.
Entonces, es absolutamente falso, es mentira que haya que reducir los niveles de protección, que tampoco son tan altos en la Argentina, tampoco son tan altos en la Argentina. Diría, es razonable. Lo que es alto, insisto, es el costo fiscal, ese 65% que impacta sobre el salario. Sobre eso tiene que actuar el gobierno. Abarate el costo, y esto va a tener varias consecuencias. La empresa va a tener más dinero, las cosas van a ser más baratos, se va a poder contratar más trabajadores, y los trabajadores son el resorte fundamental del consumo de un país. El que va al supermercado normalmente es un laburante, el que compra en la Argentina es un trabajador. Los que tienen dinero compran afuera, viajan. Pregúntele a cualquiera que te pertenezca a la clase media acomodada, a la clase media alta, dónde se compra la ropa, si en Buenos Aires, en París o en Estados Unidos, que es más barato. Claro. Y tiene la respuesta. El que compra las zapatillas acá porque no puede viajar y las paga el doble, es el laburante, es el trabajador. Entonces, ese es el factor, el resorte fundamental del consumo y del crecimiento del país. Como lo es en Estados Unidos. Los grandes consumidores en los Estados Unidos son los trabajadores. Bien. Y el costo laboral en Estados Unidos, por supuesto, que es bajísimo. Bien. Doctor Mario Ackerman, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por el llamado y muy hospitalarios los riocuartenses siempre. Da gusto venir por esta ciudad. Bueno, ha sido muy amable. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Adiós.